¿Se ve? No, doctora. No se ve. Ahora. ¿Sí? Hola. Sí, doctora, ahí se ve. Se ve, ¿no? Sí, Ya doctora. podemos empezar. Sí, doctora. Entonces, como les decía, vamos a ver la última clase teórica de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, ¿no? EPOC, que va a comprender enfisema pulmonar y bronquitis crónica. Globalmente, EPOC es una de las mayores causas de morbilidad y mortalidad y actualmente es la cuarta causa de muerte en el mundo. La estrategia global o el gold estándar para el manejo, el diagnóstico y la prevención de esta enfermedad tiene 4 componentes: asesoramiento y monitorización de la enfermedad, reducir los factores de riesgo, manejo del EPOC estable y manejo de las exacerbaciones. A ver, ¿quién está por ahí? Apague su micro. Definiendo qué es EPOC y viendo las metas que establece la estrategia global o el gol estándar de EPOC, tenemos que las metas efectivas para el manejo de EPOC son prevenir la progresión de la enfermedad, mejorar los síntomas, mejorar la tolerancia al ejercicio, mejorar el estado de salud, prevenir y tratar las complicaciones, prevenir y tratar las exacerbaciones y con ello, lógicamente, reducir la mortalidad. Definiendo qué es EPOC, vamos a mencionar que es una enfermedad que se caracteriza por limitación al flujo aéreo y no es totalmente reversible, como ya les había mencionado en el asma. ¿Cuál es la diferencia de EPOC y asma? Que la limitación al flujo aéreo es totalmente reversible en asma y no lo es en el EPOC, ¿no? Esta limitación al flujo aéreo es usualmente progresiva y se asocia con una respuesta anormal inflamatoria de los pulmones frente a un NOx. En el diagnóstico de EPOC debemos considerar la sintomatología, tos, producción de esputo, disnea, una historia de exposición a factores de riesgo. El diagnóstico definitivo de EPOC va a ser confirmado por la espirometría o la medición de pico de flujo. Aquí tenemos un algoritmo para el diagnóstico de EPOC. Un paciente fumador intenso, sintomático, mayor de 50 años, con un cuadro clínico variable, tiene una sospecha de EPOC. Se realiza una espirometría, una radiografía de tórax, electrocardiograma y hemograma. Si es normal, ahí nomás se queda, ¿no? Si hay limitación crónica al flujo aéreo, vamos a ver que puede hacer una gasometría arterial que nos va a mostrar hipoxemia, insuficiencia respiratoria. Esta puede ser con un PCO2 normal o un PCO2 elevado, o su gasometría puede ser normal. En caso de que tenga un PCO2 elevado, se opta por otros estudios como una polisonografía, un ecocardiograma y un test del ejercicio. Si la limitación al flujo aéreo se observa también en la gasometría arterial, existen otros exámenes optativos de determinar volúmenes pulmonares, realizar el test de Delco, que ustedes habrán escuchado, realizar dosaje de alfa-1 antitripsina, hacer un electrocardiograma, un ecocardiograma. Les había mencionado que en el EPOC existen dos patologías, la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. Definiendo qué es bronquitis crónica, va
es aquella donde se va a producir una excesiva secreción de moco que se va a manifestar por una tos crónica o recurrente. Y para el diagnóstico se requiere que exista tos y expectoración al menos 3 meses al año. Una tos productiva 3 meses al año. ¿Cuál va a ser la etiología del EPOC? Existen varios factores y se aduce una intersección entre inherentes nocivos y también se menciona predisposición genética. La principal etiología de la bronquitis crónica va a ser el tabaquismo. El humo del cigarro se asocia con claridad a la aparición de la sintomatología. La aparición y la gravedad de la enfermedad van a guardar relación con la duración y el grado de tabaquismo. El riesgo aumenta aproximadamente 10 veces en fumadores de cigarrillos y 1.5 a 3 veces en fumadores de pipas y puros. Ven ustedes que es más riesgo fumar cigarrillos que pipas o puros, ¿no? Al parecer existe un umbral de más o menos 20 años de adicción antes de que se manifieste la sintomatología. En fumadores jóvenes y asintomáticos, la alteración de la función pulmonar va a preceder a la aparición de los síntomas. Es decir, puede existir un fumador joven que no manifieste ninguna sintomatología, pero uno puede llegar al diagnóstico al hacer una prueba de función pulmonar o una espirometría. Dentro de la etiología también se mencionan los contaminantes, ¿no? Como el dióxido de sulfato, el cadmio, el dióxido de nitrógeno y la sustancia negra en forma de partículas. También se menciona como factores etiológicos las sustancias inhaladas, como la exposición al polvo, especialmente al polvo del grano de los cereales. La edad también es considerado como un factor etiológico o predisponente de EPOC o de bronquitis crónica. La predisposición genética, ¿no? La influencia genética se sugiere por la correspondencia del BEF mayor entre parientes que entre cónyuges y se ve mayor predisposición genética en gemelos monocigotos que en los dicigotos. También se menciona el déficit de la enzima alfa-1 antitripsina. Es una glucoproteína híbrida de proteasas que tenemos en el suero normal. Antiguamente o anteriormente no se hacía dosaje de la enzima alfa-1 antitripsina. Actualmente sí se está realizando el dosaje de esta enzima. Entonces hemos visto los factores etiológicos. El principal factor etiológico, el tabaquismo. Segundo, los contaminantes, las sustancias inhaladas, la edad y la predisposición genética. ¿Qué es lo que vamos a ver en la patogenia? Se van a presentar 3 anomalías estructurales, ¿no? Las mismas que van a contribuir a obstruir el flujo aéreo respiratorio. Entre estas anomalías tenemos que hay disminución del calibre de la luz bronquial, hay un aumento de la posibilidad de colapso de las partes bronquiales y hay una disminución de la retracción elástica. Es decir, en bronquitis crónica, en la patogenia, se van a observar 3 anomalías en la estructura. Aquí tenemos una diapositiva donde nos muestra la interrelación de la bronquitis crónica y el enfisema. Pueden ustedes observar un alveolo normal, cómo se observa en la bronquitis crónica. Acabamos de ver que existen 3 anomalías estructurales: disminución de la luz bronquial, aumento de la posibilidad de colapso de estas partes bronquiales y disminución de la retracción elástica. A diferencia del enfisema, donde vamos a observar una hiperinsuflación a nivel alveolar. ¿Qué alteraciones bronquiolares vamos a observar en EPOC? Aquí tenemos un bronquiolo normal. Fíjense ustedes que sus paredes son finas, existe una luz patente. En cambio, el bronquiolo de un paciente con EPOC
vamos a ver un intenso infiltrado inflamatorio mononuclear, aumento de la cantidad del músculo liso, cierto grado produce fibrosis, y estas lesiones lo que van a producir es un engrosamiento de la pared y van a reducir el diámetro de la luz bronquial. Ustedes en un bronquiolo normal, la luz bronquial se mantiene, y en un bronquiolo de un paciente con EPOC, esta luz se ha reducido en su diámetro por engrosamiento de la pared bronquial. También vamos a ver, tanto como anomalías bronquiolares, también anomalías vasculares. Tenemos una arteria pulmonar normal, ¿no?, con una fina capa muscular situada entre las láminas elásticas, y la arteria muscular pulmonar de un paciente con EPOC también va a disminuir la luz, ¿no? Se observa un notable engrosamiento de las capas musculares que va a reducir considerablemente la luz arterial. Entonces se producen anomalías a nivel del bronquiolo y anomalías a nivel de la vasculatura. Entonces, esto es lo que se produce en bronquitis crónica. Vamos ahora a ver qué es lo que se presenta en un enfisema pulmonar. El enfisema pulmonar es un término de origen griego que va a significar insuflación. ¿Qué es lo que se va a producir en el enfisema pulmonar? Una acumulación patológica de aire en los tejidos u órganos. Así puede haber enfisema subcutáneo, enfisema mediastínico. No solo enfisema pulmonar, si la acumulación es en el tejido celular subcutáneo, tenemos un enfisema subcutáneo. Si este aire se localiza o se acumula en el mediastino, tenemos enfisema mediastínico. El enfisema se va a definir en términos anatómicos como un agrandamiento anormal de los espacios aéreos distales al bronquiolo no respiratorio terminal, acompañado de una obstrucción de sus paredes, ¿no? ¿Qué es lo que produce? Un agrandamiento anormal en la parte distal del bronquiolo, ¿no? El enfisema es, por lo tanto, una enfermedad de las unidades respiratorias terminales, porque el daño se va a ver casi al final de las unidades respiratorias, ¿no? El criterio esencial para diagnosticar enfisema pulmonar va a ser la destrucción de los tabiques interalveolares, dado que la patología se va a localizar al final de las unidades respiratorias, es decir, al final de los alveolos. Y lo que se va a observar es que estos alveolos, los tabiques que están sosteniendo los alveolos, se destruyen. Este proceso destructivo comprende no solo el parénquima pulmonar, sino también las vías aéreas de conducción. Entonces, de ahí recuerden ustedes que en una radiografía de un paciente enfisematoso hablamos de un tórax en tonel, ¿no? Es decir, el tórax ha descendido, se ha caído, hay horizontalización del lomo del diafragma. ¿Por qué? Porque los tabiques que sostienen esta estructura, este armazón, se destruyen. Entonces cae el pulmón, como que cae, como que desciende, ¿no? La etiología en el enfisema va a ser la misma etiología que en la bronquitis crónica. Se ha mencionado el tabaquismo, contaminantes como el dióxido de sulfuro, cadmio, dióxido de nitrógeno, el polvo de los cereales, la edad, la predisposición genética y el déficit de la alfa-1 antitripsina. Entre los tipos de enfisema vamos a mencionar el tipo de enfisema centrolobular, panlobular y paraseptal. Todos estos tipos van a incluir destrucción de las paredes alveolares, ocasionando la pérdida de sostén del árbol tráqueo bronquial. Es decir, al romperse los tabiques interalveolares, romperse el armazón que está sosteniendo estas paredes, entonces el pulmón cae, los hemidiaframas se horizontalizan. Aquí tenemos las variedades anatómicas del enfisema pulmonar. Habíamos mencionado un parénquima normal,
cómo se ve en el enfisema panacinar y cómo se ve en el enfisema centroacinar. Los diferentes tipos de enfisema los vamos a visualizar en esta diapositiva. Tenemos un acino pulmonar normal, uno con enfisema paraseptal, donde hay hiperinsuflación, otro con enfisema panacinar y otro centroacinar. De los tipos de enfisema, como ya los había mencionado, se clasifican según la forma de destrucción septal y la dilatación que va a ocurrir al interior de las unidades respiratorias terminales o de los acinos. Aquí tenemos un gráfico de un acino pulmonar, donde se observa que son bronquiolos terminales de primer orden, segundo orden y tercer orden que van a conformar los bronquiolos respiratorios. Vamos a ver los conductos alveolares y los sacos alveolares. En el enfisema centrolobular o enfisema centroacinar, los bronquiolos respiratorios están distendidos a nivel de todos los bronquiolos de todas las órdenes, es decir, primero, segundo y tercer orden, y en comunicación uno con otro. Y en el panacinar o panlobular están afectados todas las vías aéreas y los alvéolos, y hay ruptura de las paredes divisorias. Acá ya se perdió esta estructura que tenemos acá como de separación de paredes. En el centro lobular se pierde un poco, pero en el panlobular ya prácticamente se ha perdido todo. Mira, vamos a ver en este cuadrito las diferencias, las características clínicas de bronquitis crónica versus enfisema predominante. En cuanto al aspecto general, vamos a ver que el paciente bronquítico crónico generalmente es obeso, tiene una coloración oscura, inyección conjuntival y extremidades calientes. El paciente enfisematoso, por lo general, es un paciente delgado, con frecuencia emaciado, porque un error de tipeo dice demasiado, emaciado, o sea, delgado sumamente, respira con los labios entreabiertos, es ansioso y se nota una utilización clara de los músculos accesorios y sus extremidades están normales o libres, ¿no? Entonces, pueden ustedes que el paciente bronquítico crónico es obeso, el paciente enfisematoso es delgado, ¿no? Que respira con los labios entreabiertos y hace uso de la musculatura respiratoria accesoria. La edad en que se presenta la bronquitis crónica, un promedio de 40 a 55 años. La edad donde se presenta el enfisema es de 50 a 75 años. El comienzo en la bronquitis crónica, ¿cómo comienza la enfermedad? Con tos. El característico es una tos crónica. En el enfisema, lo característico va a ser la disnea. La cianosis va a ser pronunciada en el paciente con bronquitis crónica y es ligera o nula en el paciente enfisematoso. La disnea es moderada en el bronquítico crónico, una disnea incapacitante en el paciente enfisematoso. La tos es predominante en la bronquitis crónica, es más evidente que la disnea. En el bronquítico crónico, en el enfisematoso, la tos es menos evidente que la disnea. Es decir, ¿cuál es la sintomatología principal en el bronquítico crónico? La tos productiva. ¿Cuál es la sintomatología principal en el enfisematoso? La disnea, que a veces es incapacitante, ¿no? La expectoración es copiosa, abundante en el bronquítico crónico y escasa expectoración en el enfisematoso. Las infecciones respiratorias altas son frecuentes en el paciente con bronquitis crónica, son esporádicas en el paciente enfisematoso. Vamos a ver al examen físico, los exámenes auxiliares que lo podamos encontrar. En el bronquítico crónico, el murmullo vesicular moderadamente disminuido, en el paciente enfisematoso notablemente disminuido. La presencia del cor pulmonar o insuficiencia cardíaca derecha
es frecuente en un paciente con bronquitis crónica, solo se va a presentar en el enfisematoso cuando hay infecciones agudas en la fase terminal del paciente con enfisema. A la radiografía que vamos a observar en la bronquitis, el diafragma está en posición normal, los pulmones normales o con aumento de la trama broncovascular. En el enfisematoso la radiografía va a mostrar un corazón pequeño, pendular, diafragmas planos y bajos, ¿no? Con áreas de radiotransparencia. ¿Por qué planos? Como les había mencionado, porque hay ruptura de los tabiques interalveolares, el pulmón se cae, desciende y los diafragmas se hacen horizontales, ¿no? ¿Cuál es la evolución que presentan? El paciente bronquítico crónico puede manejarse ambulatoriamente, pero siempre existe el riesgo de que pueda presentar una insuficiencia cardíaca derecha y el coma. En el paciente enfisematoso, como la disnea es incapacitante, con episodios de infección respiratoria interrecurrente, pues generalmente el manejo es hospitalario, la evolución es prolongada y culmina en una insuficiencia cardíaca y coma. Y tiene más riesgo de ir a la insuficiencia cardíaca al coma, pues el paciente enfisematoso. En ambos se presenta esa posibilidad, pero con mayor riesgo en el enfisematoso, de ahí que necesariamente tiene que ser de manejo hospitalario. Inicialmente el bronquítico crónico se le puede manejar en forma ambulatoria, pero si presenta síntomas de insuficiencia cardíaca, se hospitaliza. Aquí vamos a observar una foto de un paciente bronquítico crónico. Recuerden ustedes que les había dicho que es un paciente generalmente obeso, con cianosis, cianosis labial, cianosis lingual, y que tiene generalmente las extremidades calientes, ¿no? Hay rubicuidez también. Y en cuanto a su generalmente se le denomina el hinchador azul, paciente con bronquitis crónica. En cuanto a su radiografía, vamos a ver que no hay hiperinflación, la trama broncovascular aumentada, especialmente en las bases. El diafragma se observa bien, ¿no? Los semidiafragmas en su curvatura. El paciente mostró retención crónica de CO2 por pulmonar y múltiples episodios previos de insuficiencia respiratoria. ¿Qué va a ser lo característico en el bronquítico crónico? Es retenedor de CO2, ¿no? Aquí tenemos otra radiografía, ¿no? Donde vamos a observar que no hay hiperinflación, la trama broncovascular aumentada, y generalmente el paciente va a evolucionar hacia un cor pulmonar con insuficiencia cardíaca y siempre presenta episodios previos de insuficiencia respiratoria. En esta otra diapositiva vamos a observar lo contrario, un paciente enfisematoso que se le denomina el soplador rosado. Les había dicho que es un paciente delgado, caquético, emaciado, fíjense cómo se le nota con la parrilla costal por su delgadez, ¿no? Las extremidades generalmente están normales, están frías, no hay cianosis, ¿no? Respira con los labios entreabiertos y generalmente hace uso de los músculos respiratorios accesorios. Recuerden ustedes que la sintomatología principal en ellos es la disnea, ¿no? Aquí vemos la radiografía de un soplador rosado, ¿sí? Hiperinflación de los pulmones, una depresión evidente del diafragma, con su inserción en las costillas, atenuación periférica de los vasos pulmonares, la sombra cardíaca pequeña, ya hemos dicho que el corazón es pequeño y pendular, ¿no? En relación a los pulmones, ¿no? Y hay hiperinflación, insuflación, miren ustedes, que es más negrita, ¿no?
Y en una lateral vemos que el diafragma no solo está deprimido, sino que es realmente cóncavo hacia abajo. El espacio retroesternal está muy agrandado. ¿Por qué? Porque hay ruptura de todo el armazón del parénquima pulmonar. Aquí tenemos una radiografía de tórax, un paciente con enfisema pulmonar, donde vamos a observar la reducción de la trama vascular periférica. Se presenta oligoemia y el descenso de los hemidiafragmas, ¿no? En algunas oportunidades se ve totalmente plano. Acá todavía podemos ver algo cóncavo en el diafragma izquierdo. En una proyección lateral pone de manifiesto los signos de hiperinsulación, aplanamiento del diafragma y aumento del espacio aéreo retroesternal. Y acá es más nítido el aplanamiento del hemidiafragma. Otra radiografía del enfisema pulmonar. Vemos la silueta cardíaca pendular y pequeña e hiperinsuflación bilateral. La tomografía también es otro examen de ayuda al diagnóstico que nos permite ver en el enfisema. Hay una reducción de la vascularización periférica en el pulmón, por eso se dice que hay oligoemia, ¿no?, en el pulmón derecho, y áreas de baja atenuación en el pulmón izquierdo. O sea, básicamente la alteración en la vasculatura va a ser reducción de la vasculatura periférica, lo que denominamos oligoemia. En esta otra toma del ARTAC vamos a ver a la altura del lóbulo superior derecho se han múltiples zonas de baja atenuación típicas de enfisema, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? La oligoemia, disminución de la vascularización periférica. Les había dicho que el diagnóstico confirmatorio del EPOC lo da la espirometría. ¿Qué parámetros vamos a emplear en espirometría? Capacidad vital forzada, volumen expiratorio forzado al segundo, porcentaje del volumen expiratorio forzado al segundo sobre la capacidad vital forzada, lo que algunos autores denominan el índice de Tiffenot. El flujo 25-75%, o sea, al cuarto de segundo y a los 3/4 de segundo, porque este de acá es al segundo. El flujo expiratorio forzado al 50%, el peak flow o pico de flujo, la capacidad vital inspiratoria forzada, la ventilación voluntaria máxima y el test de reversibilidad al broncoespasmo. Entonces, todos estos parámetros son los que vamos a utilizar para hacer el diagnóstico de EPOC. Básicamente, nos es útil en la práctica la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio forzado al segundo. La capacidad vital forzada nos ayuda a determinar procesos restrictivos y el volumen expiratorio forzado al segundo, junto con el porcentaje y el pico de flujo 25/75, nos ayudan a determinar procesos obstructivos. Entonces, ¿qué es lo que básicamente va a estar alterado en el EPOC? Estos parámetros: el volumen expiratorio forzado al segundo, el porcentaje de este volumen expiratorio y el pico de flujo 25-75%. Básicamente nos va a indicar el proceso ventilatorio o el patrón ventilatorio obstructivo, pero ello no quiere decir que el paciente también pueda tener una capacidad vital restringida, reducida. Entonces hablamos de un patrón ventilatorio mixto, restrictivo, obstructivo. En algunos es puramente obstructivo, en otros puede ser mixto, ¿no? Capacidad vital reducida y esto también alterado. Estos otros parámetros también se utilizan, pero prácticamente son complementarios. Quienes nos van a dar el diagnóstico son estos que los he mencionado en la parte superior.
Aquí tenemos, miren, un cuadro que nos va a mostrar las características funcionales, o sea, las características espirométricas en un paciente portador de bronquitis crónica y en el otro de enfisema. ¿Qué es lo que vamos a ver en la bronquitis crónica? El BEPS1 sobre la capacidad vital forzada reducida, en el enfisema también está reducida. La capacidad residual funcional está ligeramente aumentada en la bronquitis, notablemente aumentada en el enfisema. La ventilación voluntaria máxima tiene una disminución moderada en la bronquitis, una notable disminución en el enfisema. La presión arterial de oxígeno en la bronquitis está disminuida entre moderado y severo, y en el enfisema está disminuido entre ligero y moderado. Hipercapnia arterial lo vamos a observar básicamente en los pacientes con bronquitis crónica. Les había dicho que estos pacientes son retenedores de CO2, ¿no? O sea, son hipercápnicos. De ahí la cianosis que puedan presentar. La hipercapnia arterial la vamos a observar en el enfisema solo cuando hay una infección respiratoria aguda interrecurrente. El hematocrito generalmente está alto en paciente con bronquitis crónica, puede llegar al 70%. El hematocrito está normal o ligeramente alto en el enfisematoso y rara vez supera el 55%. La presión arterial pulmonar está aumentada en el bronquítico crónico, normal o ligeramente aumentada en el enfisematoso. Requieren ustedes que el paciente bronquítico crónico evoluciona hacia un COR pulmonar, ¿no? Entonces estas son las características funcionales en ambas patologías. Aquí vamos a ver en este cuadro cómo vamos a establecer el diagnóstico diferencial de EPOC con las otras enfermedades, ¿no? El EPOC se presenta a una edad media de la vida, había dicho a los 40, 50 años en el paciente bronquítico crónico y a los 50 a más en el enfisematoso, ¿no? Los síntomas progresan lentamente en el EPOC. Hay una larga historia de tabaquismo. Presenta disnea durante el ejercicio y es irreversible. La limitación al flujo aéreo es irreversible o parcialmente irreversible, ¿no? Generalmente irreversible. ¿Cómo lo diferenciamos del asma? El asma se presenta generalmente a una edad temprana de la vida, a menudo niños, ¿no? Los síntomas varían día a día. Los síntomas pueden ser en la noche o temprano en la mañana. Tenemos antecedentes de alergia, de rinitis, eczema, o también puede presentarse una historia familiar de asma. Recuerden ustedes que mencionamos también que en asma existen factores genéticos, ¿no? Y la limitación al flujo aéreo es largamente reversible, es decir, acá la limitación al flujo aéreo es reversible totalmente al test de reversibilidad, valga la redundancia, o al test de post-broncodilatación, o que en el EPOC es irreversible. He dicho que esta es la diferencia entre EPOC y asma, ¿no? Espirométricamente. También tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, una falla cardíaca congestiva, y de la auscultación se van a auscultar signos crepitantes. La radiografía de tórax va a mostrar una dilatación pulmonar, puede haber edema. La función pulmonar indica que hay restricción, hay un volumen restrictivo y no hay limitación al flujo aéreo. También realizamos el diagnóstico diferencial con las bronquictasias, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza a las bronquictasias? La broncorrea, ¿no? Es lo característico en bronquictasias. Si es maloliente, sospechamos de qué germen se trata. Generalmente asociada a una infección bacteriana, como decía. ¿Qué es lo que podemos escuchar? Crepitantes, y en la tomografía de tórax va a mostrar dilataciones bronquiales y dilataciones de las paredes bronquiales.
Otra patología a diferenciar con EPOC, también tenemos la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad que se va a presentar en cualquier etapa de la vida, ¿no? Las radiografías van a mostrar un infiltrado pulmonar o lesiones nodulares. La confirmación nos va a dar el estudio microbiológico, es decir, el BK. Una tuberculosis se confirma con el estudio bacteriológico y hay que tener en cuenta la elevada prevalencia que existe de tuberculosis, ¿no? Tanto prevalencia como incidencia. Entonces, básicamente, tuberculosis lo vamos a diferenciar con un examen microbiológico, ¿no? Y recordando la incidencia, prevalencia y que puede presentarse en cualquier edad de la vida. Otra diferencia también hacemos con la bronquiolitis obliterante, ¿no? Que se presenta en jóvenes no fumadores, pueden tener una historia de artritis reumatoidea o de exposición al tabaco. Eso es lo que nos va a mostrar la tomografía computarizada, áreas hipodenses. También hacemos el diagnóstico diferencial con la panbronquiolitis difusa, ¿no? La mayoría de pacientes son varones y no fumadores. Generalmente tienen una historia de sinusitis crónica. La tomografía, la radiografía de tórax y la tomografía de alta resolución va a mostrar nodulaciones centrolobulares pequeñas y una hiperinflación. Entonces, con todas estas patologías tenemos que hacer el diagnóstico diferencial de EPOC, ¿no? Es decir, bronquitis crónica o enfisema. ¿Cuál va a ser el tratamiento en esta patología? El tratamiento no es solo médico, sino también incluye una parte general, medidas generales, ¿no? Que tienen el objetivo de frenar la progresión de la limitación al flujo aéreo, minimizar esta alimentación de flujo de aire, corregir alteraciones fisiológicas secundarias, optimizar la capacidad funcional, prevenir las exacerbaciones y evitar los efectos adversos al medicamento. Lo primero que se indica dentro de las medidas generales de tratamiento es interrupción del hábito de fumar, ¿no? En los sujetos en quienes se detectan obstrucción leve al flujo aéreo asintomático, la interrupción del hábito de fumar va a ser la medida más eficaz y menos costosa para evitar el desarrollo de la invalidez por esta causa. Es decir, los pacientes fumadores a la larga van a terminar en invalidez, ¿no? Determinan los grados de invalidez, lógicamente puede ocasionar una insuficiencia respiratoria, sea leve, moderada o severa. Entonces, interrumpir el hábito de fumar a una edad temprana o en forma temprana es una de las medidas más eficaces, ¿no? Hay que educar también a los pacientes de su familia a través de sesiones individuales y grupales sobre la naturaleza del proceso patológico y sus correspondientes alteraciones funcionales, es decir, las alteraciones que se van a ver en la espirometría, ¿no? Entonces hay que valorar en estos pacientes o educarlos en el objetivo de ver el aspecto asistencial y se puede decir también dentro del núcleo familiar, ¿no? Es decir, aquellos que fuman no solo se están enfermando ellos o contaminando ellos, sino también están contaminando su entorno. Ahí tenemos fumador pasivo, fumador activo. ¿Qué otra medida tenemos? Identificar precozmente la función pulmonar alterada. Esto se puede hacer a través de una espirometría, que lo hacemos en un centro hospitalario, o enseñando a los pacientes a la medición de la flujometría. Es decir, lo que van a medir ellos es el peak flow, ¿no? Usar técnicas de modificación de conducta, personalizando el mensaje de eliminar los factores de riesgo. Utilizar técnicas de reemplazo farmacológico del cigarrillo,
ahora han aparecido en la industria parches, perdón, o chicles de nicotina. Entonces, en un afán de tratar de que reemplacen al cigarro con un chicle o un parche de nicotina. Pero se ha logrado en realidad en la práctica muy poco, porque los pacientes siguen fumando, a pesar de los parches o chicles de nicotina. Otra medida que se toma dentro del tratamiento de POC es la rehabilitación respiratoria, ¿no? Con todos sus componentes hay que darle asistencia kinésica respiratoria, es decir, técnicas de respiración autocontrolada y terapia física para remover las secreciones, es decir, capotaje, palmoterapia, drenaje postural, ¿no? También es importante dentro de la rehabilitación respiratoria el soporte nutricional, ¿no? Y el entrenamiento muscular, tanto de los músculos accesorios como de los músculos respiratorios. Se establece un plan de ejercicio respiratorio. Ello también va a formar parte del tratamiento de EPOC. O sea, no es solo darle el broncodilatador, ¿no? También estamos viendo que también hay que adoptar medidas generales, ¿no? Aquí tenemos un cuadrito, está pequeñito, pero dentro de las medidas generales, ya habíamos mencionado, evitar el tabaco es lo principal, ¿no? También se menciona, por ejemplo, si están con un proceso gripal o de resfrío, evitar visitar a los enfermos, que lo van a contagiar, ¿no? Hablamos del soporte nutricional que debe tener el paciente y también una hidratación adecuada, ¿no? En el caso de que el paciente requiera oxigenoterapia dentro del tratamiento, existen diferentes modos de administrar oxígeno, ya sea por cánula binasal, por máscara Venturi, ¿no? También hay máscara de reservorio, y también les había mencionado de la terapia respiratoria, drenaje postural, ¿no? Un procedimiento que se puede utilizar para remover las secreciones o lograr aspirar las secreciones, una broncoscopía, como ven ustedes. Esta es la forma de la administración de oxígeno, ¿no? Es una máscara Venturi por cánula binasal. Hay balones pequeñitos de oxígeno portátiles que se llevan acá como una maletita, o si está en un ambiente hospitalario, esto es para oxigenoterapia ambulatoria, ¿no? Está en un ambiente hospitalario, justamente está conectado a un balón de oxígeno o a un oxígeno empotrado, ¿no? Entonces, eso como medidas generales, ¿no? Vemos aquí un algoritmo para tratar el EPOC. Les había mencionado que lo primero es suprimir el tabaco. Se adoptan medidas preventivas e higiénicas, ¿no? Cuando la limitación al flujo aéreo es sintomática, va a llevar a una insuficiencia respiratoria crónica, y en este caso se administra bromuro de hipatropio, beta-2 adrenérgicos a demanda, y en caso sea necesario corticoides por vía inhalatoria, pero eso está en interrogante porque no siempre se da corticoides. Entonces lo que se va a utilizar los beta-2 adrenérgicos, el bromuro de hipatropio, ¿no? Si existe mejoría, continuamos el tratamiento, y si no existe mejoría, hay que incrementar los broncodilatadores, valorar la rehabilitación respiratoria, y si existe mejoría, en buena hora, seguir el tratamiento, y si no existe mejoría, ya estamos obligados a hacer uso de los corticoides, ¿no? A largo plazo, corticoides por vía inhalatoria, y si no existe mejoría, corticoides, ya sea por vía inhalatoria, se pregunta, o tal vez por vía intravenosa. Y en este caso, si el paciente llega a ser una insuficiencia respiratoria crónica, puede requerir oxigenoterapia a domicilio, ¿no? Puede desencadenar en una insuficiencia cardíaca, o si tiene un problema del síndrome de apnea del sueño, va a ir a hacer un estudio especial donde ahí van a determinar si requiere algún dispositivo especial como los CPAP,
¿no? En el síndrome de apnea del sueño lo que se realiza es un estudio durante toda la noche, semejante a un electrocardiograma, no, sino, ¿cómo se llama en neurología? Los exámenes que se hacen, no es electrocardiograma, ¿cómo se llama? En síndrome de apnea del sueño. ¿Recuerdan? A ver, un poco como para despertar. ¿Qué examen pedimos en el síndrome de apnea del sueño? A ver, ¿quién me puede responder? Hola, chicos. ¿Están ahí? ¿O no? Sí, doctora. A ver, ¿qué exámenes hacemos en el síndrome de la apnea del sueño? ¿Por qué se caracteriza el síndrome de apnea del sueño? ¿Han escuchado ustedes hablar del síndrome de apnea del sueño? Pero no es cuando tienes problemas, cuando estás durmiendo y te falta el aire, tienes la sensación de falta de aire, así como el apnea paroxístico, estás acostado y te levantas, pues no puedes mantener esa posición dorsal, ¿no? Claro. Es justamente cuando el paciente ronca mucho y de un momento a otro en el sueño, todo ocurre durante el sueño, ¿no? El paciente está durmiendo y de repente como que se atora o siente sensación de falta de aire, ¿no? Entonces es ahí donde tiene que acudir ya a un especialista para que le hagan un estudio de la apnea del sueño y generalmente determinar si requiere de algún dispositivo que se denomina CPAP, ¿no? Que le va a brindar presión positiva para lograr administrar una mejor oxigenación a la persona y básicamente deje de roncar o pueda respirar mejor, ¿no? Es un estudio que realizan durante toda la noche, ¿no? El paciente prácticamente como que se hospitaliza, ¿no? Y toda la noche lo monitorizan como un electrocardiograma y se ve, ¿no? Se marcan las ondas cuando el paciente ronca. Entonces, justamente en el momento que ronca es que está haciendo el apnea del sueño, ¿no? Y de ahí se va a determinar si el paciente requiere de un dispositivo especial, como les digo, que se llama CPAP, CPAP, para ayudarlo a respirar mejor, ¿no? Puedes tener el paciente durante el sueño una apnea obstructiva, ¿no? Simplemente es por una mala conducción, se puede decir, del aire, o una apnea que viene ya del nivel central, ¿no? Del centro respiratorio. ¿Cuál es el centro respiratorio? ¿Quién se encarga de la respiración? A nivel central. ¿Cuál es la anatomía? ¿Cuál es el centro de la respiración? A ver, chicos. ¿Dónde está el centro de la respiración? A ver quién me responde. Por eso le hablaba de una apnea, periférica de una apnea central, es decir, que viene desde arriba, comandada por el cerebro. El bulbo, ¿será el bulbo raquídeo o no?
¿Sí o no? Hola, parece que han apagado todo su micro, ¿no? Nadie me responde. Sí, doctora. ¿Sí? Entonces se hacen los estudios con una polisonografía convencional, o sea, un PSG, es un examen especial para determinar el apnea o hipoapnea, el síndrome de apnea o hipoapnea del sueño, ¿no? Es decir, la polisonografía es como el estándar o el gol estándar para el diagnóstico del síndrome de apnea o hipoapnea del sueño, ¿no? ¿En qué va a consistir esta polisonografía? Como les había mencionado, en registrar simultáneamente las variables que se puedan presentar, ¿no? Cardiorrespiratorias, y que van a medir, como se puede decir, la calidad del sueño, ¿no? Así como también van a evaluar si hay repercusión cardiorrespiratoria o neurofisiológica. Todo eso cuando el paciente está durmiendo y ronca, ¿no? Pues polisonografía, está conectado él al aparato, al polisonógrafo, donde se van a marcar todas las ondas, y requiere de hospitalizar toda la noche. No se puede hacer el examen en 1 hora ni 2 horas, es durante toda la noche para determinar si presenta apnea del sueño y qué tratamiento requiere. Generalmente es un dispositivo denominado CPAP, que ustedes lo ven acá, ¿no? Para que lo ayude a mejorar la ventilación perfusión, ¿no? Eso en cuanto a lo que son, se puede decir, medidas generales en la terapéutica de POC, y también tenemos la terapia antibiótica también en EPOC, ¿no? Vamos a ver nosotros que la terapia se va a administrar por estadios de EPOC. Me había olvidado mencionarles que el EPOC tiene estadios o tipos, ¿no? O peldaños, así como el asma, o niveles, ¿no? Tenemos así el nivel 0, que es de riesgo, el leve, un COPD o un EPOC leve, ¿no? El 0 se caracteriza porque los síntomas son crónicos, hay tos, esputo, está expuesto a factores de riesgo, pero su espirometría está normal. En el EPOC leve vamos a tener, si fundamentalmente el diagnóstico lo vamos a hacer por espirometría, aquí vamos a observar qué parámetro nos va a ser útil para hacer la diferenciación de un EPOC leve, moderado, severo. El índice de tífeno o la relación, como les había dicho, del BEPS-1 sobre la capacidad vital forzada. En el EPOC leve es menor del 70%, el BEPS-1 va a ser mayor del 80% de previsto y puede o no tener síntomas. ¿Qué tratamiento se recomienda? Broncodilatadores de acción corta. ¿Cuáles son estos broncodilatadores de acción corta? Nos habíamos mencionado en asma. Los broncodilatadores de acción corta. Los beta-2 agonistas de acción corta. Salbutamol, que potencia su acción con los adrenérgicos bromuro de ipatropio, ¿ya? En el EPOC leve. ¿Cómo lo vamos a ver en el EPOC moderado? En el EPOC moderado describen dos tipos de EPOC, el 2A y el 2B. Todo en función de los valores espirométricos o de los parámetros espirométricos. Miren, en 2A tenemos un índice de tífeno menor de 70, un BEPS-1 que va a ser menor del 50% y menor, que va entre menos del 50% y menos del 80%, ese es su rango, y del previsto, como dicen, los valores normales son de 80 a 100%, ¿no? Puede o no tener síntomas. ¿Qué tratamiento le recomendamos? Puede necesitar broncodilatadores y rehabilitación. Si no hay mejoría, podemos utilizar los glucocorticoides inhalados, ¿no? En el 2A. En el 2B vamos a ver que el índice de tífeno va a ser igual, menor del 70%,
pero ya hay una variación. El BEPS 1, vean ustedes que va de menos 30% a menos 50%. Ya es menos, es decir, aquí el compromiso es mayor, es un EPOC moderado tipo 2B, ¿no? Con o sin síntomas. Entonces, les había mencionado que en los jóvenes, sobre todo, el EPOC puede ser asintomático, pero ¿cómo uno va a definir o diagnosticar que tiene EPOC? Con una espirometría. Por eso mencionan acá, puede o no tener síntomas, ¿no? Entonces dice un tratamiento regular con uno o más broncodilatadores y rehabilitación, ¿no? Glucocorticoides inhalados, si los síntomas y la función respiratoria son o se repiten las exacerbaciones. Podemos ya agregar glucocorticoides y no solo glucocorticoides, sino también antibiótico terapia, que la vamos a ver en un cuadrito más abajo. Entonces acá tenemos EPOC leve, moderado, 2A, 2B, y el EPOC severo se va a caracterizar por una relación BEPS 1 sobre capacidad vital forzada menor del 70%. Recuerden ustedes que en todos los niveles no varía prácticamente. Lo que va a variar es el BEPS 1, el volumen inspiratorio forzado al segundo. En el caso de un EPOC severo, ya va a ser menos del 30% del predicho o del previsto, ¿no? Con una falla respiratoria y también puede haber una falla cardíaca derecha, una insuficiencia cardíaca derecha. El tratamiento es con uno o más broncodilatadores, glucocorticoides inhalados. Hay que tratar las complicaciones. La rehabilitación respiratoria puede requerir oxígeno, ¿no? Y si hay falla respiratoria, incluso puede considerarse el tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces recuerden ustedes los estadios del EPOC de riesgo leve, moderado y severo, que se describen en función a los parámetros espirométricos: volumen expiratorio forzado al segundo sobre capacidad vital forzada o volumen expiratorio forzado al segundo, ¿no? Que va a ir variando según el EPOC sea leve, moderado o severo. Y les había dicho también que aparte de utilizar los broncodilatadores de acción larga o los glucocorticoides inhalados, también hacemos uso de los antibióticos. Generalmente se administra una terapia antibiótica empírica, porque como les decía, hasta esperar el resultado del hemocultivo y la sensibilidad demoran mínimo 5 a 7 días y tenemos que actuar rápidamente. Por eso se administran los antibióticos en forma empírica en un inicio, ¿no? Tenemos las primeras líneas de tratamiento. Aquí la amoxicilina, las sulfas, trimmetoprim, sulfamethoxazol, la doxiciclina y la eritromicina como terapia de primera línea, ¿no? Y aquí en este otro cuadrito vamos a ver terapias de segunda línea. Se utilizan cefalosporinas de segunda generación, cefuroxima, hasta las dosis 250 a 500 miligramos de veces por día. Cefalosporinas de tercera generación, cefixime. Los macrólidos también se pueden utilizar, claritromicina, acitromicina, a una dosis de 250 a 500, acitromicina 500 miligramos por día o 200 miligramos 2 veces por día por 5 días. También se pueden utilizar las quinolonas o floxacino, ciprofloxacino, de 300 miligramos o ciprofloxacino 500, ¿no? Entonces se asocian al tratamiento broncodilatador y de corticoides por vía inhalatoria los antibióticos, sean de primera línea o de segunda línea. Creo que hasta aquí es el resumen de EPOC. Sí. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? Chicos, ¿O ¿alguna algún pregunta? aporte? ¿Sí? Sí, escucho. Hola.
Y creo que el delegado preguntó, ¿no? Si tienen alguna pregunta. No dijo Hola. nada, delegado. ¿O quién habló? ¿Sí? No dijo nada, doctora. Ah, no dijo nada. Pero algo escuché de pregunta. ¿Qué dijeron? ¿O fue un eco? Bueno, entonces recuerden ustedes, EPOC comprende 2 enfermedades, bronquitis crónica, enfisema pulmonar, cada uno con sus características. Recuerden ustedes la diapositiva del bronquítico crónico, un paciente obeso, rubicundo, cianótico, de extremidades calientes, a diferencia del paciente enfisematoso, que es un paciente delgado, emaciado, que se encuentra con una disnea permanente, respira con los labios entreabiertos, hace uso de los músculos respiratorios, ¿no? Accesorios, que básicamente tienen diferencias clínicas. En uno lo característico es la tos crónica con hiperproducción de moco, en el otro lo característico, la sintomatología predominante o principal es la disnea, que llega a ser incapacitante, ¿no? Y de ahí ya se establecen los estadios de POC o los niveles de POC de riesgo leve, moderado, severo, y el tratamiento que se le puede indicar. El manejo hospitalario o ambulatorio lo va a definir la sintomatología que presente el paciente, ¿no? Yo les había mencionado, un paciente bronquítico crónico se puede manejar ambulatorio, pero eso no quiere decir que si requiere hospitalizarse, se lo hospitalice, ¿no? Esto recuerden ustedes que va hacia el cor pulmonar o la insuficiencia cardíaca derecha. En cambio, el enfisematoso sí de inicio, generalmente es hospitalizado porque va a requerir oxígeno, recordando que su sintomatología principal va a ser la disnea, ¿no? Entonces, como les vuelvo a preguntar, ¿todo está claro o tienen alguna duda? ¿Cuándo dan examen? El día que estamos, 22, ¿no? ¿Cuándo van Sí, a dar doctora, examen? el viernes, Este doctora. viernes. O sea, este viernes termina la rotación. Segmento. Sí. Ya, el segmento. Y todo termina en abril, creo, ¿no? ¿O no? Aproximadamente en abril, sí, doctora. Pero este es el año lectivo 2020, ¿no? Estamos Sí, atrasados. aún estamos dentro del año. Estamos dentro del 2020. Bien, jóvenes, yo creo que dada la hora, están cansados o estamos extenuados. Entonces, no habiendo ninguna pregunta, agradezco su atención y nos estaremos comunicando por alguna razón que ustedes puedan requerir, ¿no? Entonces, muchas gracias. Buenas noches. ¿Sí? Gracias, doctora. Gracias. Sí, doctora, muchas gracias. 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 Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches.